Bienvenidos a Sala de Artistas de TVUSAC de la Tricentenaria Universidad de San Carlos. Esta es una oportunidad un tanto atípica en la Sala de Artistas, porque en esta oportunidad nos juntamos para celebrar, para concelebrar con estos amigos míos que ahora van a ver un aniversario más de una de las galerías más importantes del país, la Galería El Ático, por donde han pasado pues prácticamente todas las artes plásticas de Guatemala. Mis amigos que me acompañan ahora, el licenciado Guillermo Monsanto por esta gloriosa casa de estudios, y el licenciado Luis Escobar por la Universidad Francisco Marroquín. Lamentablemente ya ven que es de la competencia el muchacho. Así que les damos la bienvenida. Bienvenidos, queridos amigos. Un gran gusto, un honor tenerlos por aquí. Resulta que este servidor tiene la suerte, la dicha de conocer a estos caballeros hace la bicoca de unos 40 años. Los conocí muy jóvenes. Trabajábamos en el mismo pasillo del centro financiero, todos éramos jóvenes y bellos, como bien acabamos de recordar. Sí, uno con cabellera. Sí, uno con cabellera. Sí, todos teníamos el cabello completo, ahora ya no mucho, ¿verdad? Y de pronto ellos renunciaron de un trabajo en el que les iba muy bien, de un trabajo en el que les iba, más bien dicho, envidiablemente bien. Y uno no se podía explicar cómo estos muchachos habían optado por la fanática idea de tener una galería, ¿verdad? Es decir, eso no pasaba en aquellos tiempos en esta ciudad de Guatemala, ¿verdad? Que era muy pequeña, por cierto. Sin embargo, esta galería, yo dejo que ellos les cuenten esa parte, está llegando a un aniversario más de pues esa larga historia en la que ya les contábamos, por la que ha pasado pues prácticamente todas las artes plásticas, toda la historia de las artes plásticas de Guatemala y en cierto modo de Centroamérica y de otros países también. A ver, caballeros, cuéntenme cómo es que está el asunto. ¿Querés comenzar vos? Ese yo sí. Aquí nos estamos peleando la estafeta. Por edad. Por edad, sí. Pues es muy sencillo, teníamos un muy buen trabajo, como usted dice, se ganaba bien, pero no éramos felices. Y la característica que tenía Luis es que llegaba con libros de arte, con cosas, y todos nos poníamos a leerlos y verlos. Yo sabía un poco de antigüedades porque mi abuelita coleccionaba antigüedades, pero aquel era con una amplitud cultural. Y un día platicando, mira, y si ponemos un negocio y si hacemos esto, una galería de arte podría ser, y nos decidimos hacer la galería de arte. Yo todavía me quedé trabajando 1 año y medio más por si no nos iba bien, pero nos fue estupendamente bien. Sí, es correcto, sí. De hecho, se llama El Ático porque es ese referente donde uno va dejando cosas entre antigüedades, cosas nuevas de diferentes momentos y luego las redescubre. Y físicamente empezamos con antigüedades y con arte moderno y observamos que el público tendió más hacia lo actual que hacia las antigüedades, entonces fueron pocos meses y ya y se decantaron por el arte. Correcto. Bien. Es que la idea en general era un anticuario con una galería de arte y que la gente llegara a comprar las antigüedades. De hecho, el día del estreno le pusimos puntos rojos a algunas cosas y nos las quedamos nosotros. No obtuvimos el valor de venderlas. Y la galería funcionó desde el primer día. En la primera muestra se consiguió su alquiler, el pago de la secretaria, luz, guardián, teléfono. O sea que la verdad es que la galería empezó a caminar y caminar muy rápidamente. ¿Cuántos años tienen de estar en el negocio de la galería? Desde el 88, 13 de abril de 1988. ¿Ha sido un negocio sustentable, digamos, desde el punto de vista económico? Contra todo pronóstico, pero sí, es un buen negocio, es muy interesante porque uno conoce mucha gente muy, muy interesante.
Los artistas son un universo en sí mismo, no hay uno solo que se parezca al otro, sino cada uno tiene su propio sus universo, especificidades, pero ¿verdad? también el coleccionista, y el coleccionista es muy particular. Nosotros, nuestra primera línea de clientes era mucha gente que no podía comprarse la obra de contado. Entonces inventamos las ático-cuotas y entonces así fuimos haciendo un bonito grupo de coleccionistas emergentes que querían tener objetos de arte. Las antigüedades definitivamente se quedaron afuera Se quedaron muy al afuera. principio. Están adentro, pero de nuestras casas. Sí, va, es que es parte del asunto. Yo también vivo rodeado de antigüedades. Bueno, yo mismo ya lo soy, ¿verdad? Ya es parte de Pero mi es de las memoria. antigüedades más jóvenes de la casa. No. Cuando uno tenía la edad en la que nos conocimos, jamás hubiera pensado que íbamos a estar en este momento celebrando tantos. ¿Cuántos años me dijeron que tenía la galería? 37 años. 37 Ya los cumplió. el miércoles pasado, ¿no es cierto? El Lo martes. celebramos el miércoles pasado, pero lo cumplió el 13 de abril. ¡Hala, qué bueno! Pero es una fecha que a veces es un poco inconveniente porque es poco antes de la Semana Santa, durante la Semana Santa o después de la Semana Santa, y la gente a veces no responde muy bien a la fecha. ¿Con qué artistas arranca la galería? La galería tuvo la dicha de tener 9 padrinos de primer orden. Tuvo a Dagoberto Vázquez, Así pues. Elma Rojas, Manolo Gallardo, don José Luis Álvarez, doña Ana María Rademan, Walter Peter, hijo y Walter- padre. Walter Peter, hijo y padre, y tal vez un nombre más, pero Doña eran, Olga Arriola de Geng. pero así unos artistas que eso creó, creo yo, un buen inicio, una buena confianza en nosotros y en el público. En el público, sí, porque era una indudablemente. galería que estaba abriendo después de muchos años de que no había galerías. Ana María Maldonado. Ana María sí, Maldonado, pues, correcto. eso Sí, Ana María Maldonado, que fue nuestra madrina y nuestra amiga mientras Toda la estuvo vida. viva, y don Dagoberto, que fue el padrino y nuestro amigo toda la vida. Y Manolo, y bueno, Pues sí, todos de sí, alguna manera en general. ayudaron a darle confianza al público en ustedes, ¿verdad? Sí, fue un buen arranque y nosotros agradecidos y satisfechos. Y no fue un inicio así a medio, sino con toda la plana mayor, ¿verdad? ¿Y tenían algún socio, alguien que les hubiera dado plata para arrancar? No lo o- conocíamos o antes. metieron... Hemos tenido el gusto. No Muchas fue gracias. literalmente, sí, fuimos nosotros, tal vez un poco de apoyo de la familia de cada uno, eso sí, muy al inicio. Y afortunadamente, como dice Guillermo, desde el primer día se empezaron afortunadamente a vender piezas. Entonces, eso mismo fue creando ya el autofinanciamiento, como lo es afortunadamente hasta el día de hoy. Cuando nosotros abrimos la galería, no había pasado lo que pasó el año siguiente, y que fue que Juanio logra rebasar todos los récords de precios, ¿verdad? Se vende la primera obra arriba de los 100,000 quetzales, que para ese momento en Guatemala era impensable. Era impensable. Y entonces eso ayudó a que tanto el Ático como las otras galerías pudieran ajustarse a los precios, a algo más real, ¿verdad? Y entonces eso ayudó muchísimo. Sí, ustedes concurren afortunadamente, digamos que a la inauguración formal del mercado del arte. Es decir, el mercado del arte, antes de ustedes y antes de la Fundación País y de Zipacná, no existía. Es que Como ustedes son como los que llegan con la cerilla encendida a prender la mecha, ¿eh? creo que no somos solo nosotros, pero lo que pasa es que sí cambia el sistema de galerismo en Guatemala. Y entonces ya no solo son el grupo de coleccionistas de alto nivel que eran los que sostenían el mercado. Y entonces como que
empieza a haber otro público. Nosotros ahora pues tenemos hasta de clientes a los nietos de nuestros primeros clientes, Sí, pues. ¿verdad? Por ejemplo. Sí, yo recuerdo que con el tecolote íbamos a cuando el tecolote estaba tronando, que ya no tenía un peso entre la bolsa, íbamos con un cuadrito a buscar a doña Lulú Colón de Herrarte, a Sí, la pues. mujer de Chalío Herrarte, Sí, sí. hermana de Manuel Colón, por cierto. Sí. Y ella nos invitaba a un cafecito porque era una maravillosa persona la señora, y le compraba un cuadrito, ¿verdad? Pero en realidad uno no iba a buscar a un abogado como ahora, que hay un mercado, Sí. y que la gente tiene interés, pues, ¿verdad? Sí. No, eso no existía. Como usted acaba de decir, había un mercado formal del arte, pero era muy pequeño, muy restringido, los grandes coleccionistas. Sí, yo ¿verdad? creo que lo que pasó también es que generacionalmente, por ejemplo, Guillermo tenía que 24 años, yo tenía 28. No, Entonces, 26. En el 88, nací en el 60. Ah. A mí me corrige mi edad. Me parecen esas correcciones que no sean a manada, Luisito, no de momento. Es cierto que era Fuera. mucho mayor que yo. Entonces, lo curioso fue que amistades generacionales empezaron a interesarse y entonces fueron apoyándonos y comprando. Entonces se creó un mercado de una generación con mucha distancia a los papás de ellos, que es como dice ahora Guillermo, ahora son los hijos, los nietos, etcétera. Entonces creo que hemos crecido obviamente exponencialmente del pequeño círculo que nosotros tuvimos de coleccionistas que tenían en ese momento 50, 60, a esta generación que era de nuestra contemporánea. Entonces todo eso hizo que el mercado también se expandiera un poco más, y lo que se expandió también es el número de artistas al día de hoy. Sí, es una cantidad espantosa. Y a los fotógrafos no los puede contar. No, y tampoco a los artistas, es que ya no los conoce uno, no conoce. Es correcto, entonces Son hay un tantos montón que de no. nombres que uno tiene que decir honestamente, no sé quién es. Sí. Y le mandan a uno una firma y le dicen, mire, ¿De quién es ¿usted sabe esta quién es obra? este cuadro? Y uno, Sí. bien, gracias, no sabe, ¿verdad? ¿Dónde arranca la Galería Lático? Arranca en la 10ª calle entre Avenida Reforma y Primera Avenida. Mucha persona tal vez no se acuerda, pero había un restaurante que se llamaba La Espaguetería ¿Cómo en no? la esquina. Y nosotros estábamos casi al final de la cuadra, y más hacia el sur estaba Géminis, a muy poca distancia. Curioso porque la casa nos la dieron por 2 años. Y al inicio la preocupación era decir, y si no llegamos a los 2 años, hay que pagar la renta, o sea, ¿qué va a pasar? Al llegar los 2 años dijimos, miren, uno la da otro tiempo. No, ya no. Entonces Porque ahí iba a ser fue un edificio. nuestro primer traslado, porque los hijos de los propietarios tenían un proyecto para la casa. Para mientras nos las dieron y no se prorrogó, ahí fue. La casa era modernista, era una casa muy bonita de los dueños de la Altuna, que se portaron con nosotros. O sea, cuando los precios estaban ya en dólares de renta, a nosotros nos dieron una renta simbólica, porque conocían a nuestras familias y nosotros conocíamos A Sabino. a don Sabino y su señora, que de verdad los queremos muchísimo. Pues, A don Sabino pues ya está arriba, pero cada vez que llegamos a la Altuna, ¿verdad? Cómo nos atienden y nos quieren. O sea, eso ha sido una suerte con nosotros, que la gente nos quiere. sí. Bueno, creo que está más o menos claro que haber generado confianza en el público, eso es porque ha habido luego de ustedes, no vamos a decir cualquier cantidad, porque tampoco es que hayan sido cientos de galerías, pero sí ha habido suficientes que han abierto y cerrado la puerta muy pronto. En el 91 habían unas 50 galerías abiertas, pero obviamente no aguantaron, ¿verdad? Sí, pues, si es que, bueno, no es fácil de seguro, ¿verdad? Mantener la estructura. Ustedes de verdad son afortunados, nacieron con estrella, no hay duda de eso, ¿verdad? Y eso es una gran cosa realmente. Se les felicita por ese esfuerzo. Y de verdad, bueno, sí, de verdad, muy poca gente
o nadie, más bien, más que ustedes, creo que después de la galería de Danny Schaffer, nadie se había atrevido a un esfuerzo de ese tamaño. Es decir, porque aunque el esfuerzo empiece en pequeño, ustedes llegaron a ser en realidad la galería más importante de Guatemala, según mi punto de vista. Lo agradecemos. No tiene por qué, es cierto. Lo que a nosotros nos ayuda también mucho, que tenemos muy buenas alianzas estratégicas. Otras instituciones confían en el trabajo que nosotros hacemos. Entonces hemos tenido una excelente relación con Casa Santo Domingo en la antigua Guatemala, con Santo Domingo aquí en la capital, con el IGA, con el Banco de Guatemala, o sea, con diferentes instituciones que trabajan cultura, con el Museo Nacional de Arte Moderno. Entonces, eso nos da posibilidades de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Sí, pues eso también enriquece el valor de la institución, porque ustedes ya no solo son una galería, son una institución. Vamos a ir a esa parte de lo institucional luego. ¿Con qué artistas, aparte de los padrinos, con qué artistas importantes concurren al ático a fortalecerla? Creo que sería más fácil decir a quienes nunca quisimos exponer, pero hemos tenido... Sí, ¿verdad? En general, los grandes maestros han tenido una excelente relación con nosotros. Pues tuvimos la última muestra de Efraín Recinos, compartido con Ana Lucía Gómez, otra galería, y le hicimos su gran muestra y tuvo el gusto él de verla, ¿verdad? Le hicimos su última muestra a Magda Eunice Sánchez, le hicimos su última muestra a Danny Schaffer, le hicimos últimas muestras. Y por esas últimas muestras hay artistas que nos hicieron la broma de decir, yo ya nos pongo ahí, no vaya a ser la última. No, pero estaban todos muy enfermos en ese momento, ¿verdad? El de Magda, que es uno de los que más recuerdo, no había obra de Magda. Magda estaba ya muy enferma, logramos juntar 8 cuadros, 11 cuadros, no me acuerdo, y no había nada más de Magda, porque en el estudio no había nada. Entonces, esa cercanía con esos grandes maestros, que obviamente todos nacieron en los 30, 40, pues se tenían que ir tarde o temprano, algunos en los 20, ¿verdad? Ha sido espectacular. Margarita Azurdia, ¿verdad? Con sus actividades en ¿cómo se llama? En Jardín de la Galería, artistas emergentes como Mario Santizo y ¿cómo se llama? El jefecito, se me fue el nombre ahorita. ¿Quién? López Merlón, que hicieron una performance en el jardín. Sandra Monterroso, que es otra de las artistas importantes. Sí, pues, por decirle. Ha pasado en realidad medio mundo por el ático, ¿verdad? Bueno, el tiempo aquí no alcanza nunca y tengan la seguridad que nos vamos a ir cuando se acabe el programa sin haber cubierto todo lo que hubiéramos querido. No se vayan, esperen a lo que viene de esta convivencia con Guillermo Monsanto y Luis Escobar de la Galería El Ático. No se vayan, por favor, lo mejor está por llegar. Estamos de regreso con mis amigos Guillermo Monsanto y Luis Escobar de Galería El Ático. Vamos ahora a la parte, digamos, de la institucionalización de la galería. La galería tiene un centro de documentación, yo recuerdo, porque en algún momento usted ya estaba en el ascenso al cielo, porque está en el segundo piso y tenía ahí su oficina donde estaba
permanentemente trabajando en el centro de documentación. ¿Qué otras formas de hacer galerismo y de hacer arte, a qué otras formas ha migrado la galería? Una de las actividades que la galería también desarrolla, antes lo hacía un poco menos irónicamente cuando estábamos en una sede física y ahora ha incrementado, es las valuaciones. Ajá. Valuaciones de colecciones, tanto a nivel privado como a nivel institucional. Entonces resulta que en un momento dado entidades muy importantes se dieron cuenta que tenían un inventario, pero no más de eso, entonces no tenían ese dato de que económicamente qué era su patrimonio, de que es literalmente un activo. Entonces nos tocó reactualizar inventarios y luego ponerles un precio a cada una de las piezas. Como en este país o como todo el mundo, todo es una referencia, lleva otra. Cuando alguien lo supo, dijo yo también quiero hacer eso, y la pandemia trajo el hecho de que estar tantos meses encerrados en la casa, las personas empezaron a decir, esto que compré hace 12 años, ¿será que cuesta más? ¿Cuánto cuesta menos? ¿Cuánto me costó? ¿El artista vivirá? Etcétera. Entonces surgió una alta demanda de ese aspecto con nosotros, y entonces ahora simultáneo a lo que es la promoción de obras de arte en línea, etcétera, surgió también el tema del evaluar, de hacer evaluaciones. Y en la evaluación el centro de documentación juega un papel importante porque de ahí sale la información escrita de los artistas. Creo que nunca habíamos visto tantas colecciones particulares como las estamos viendo en estos últimos años, y hemos encontrado cuadros de artistas que solo habíamos oído, por ejemplo, ¿verdad? Como el Iglesias y el Alcaín que vimos en una muestra. O sea, hay cosas interesantes, y entonces el centro de documentación siempre se está nutriendo y siempre está apoyando el trabajo de la galería. Ah, miren qué bonito. Vamos a ver, cuente qué es el centro de documentación. El centro de documentación es un espacio que cuenta con catálogos de la A a la Z de todos los artistas que hayan hecho catálogos. Tiene recortes de prensa, tiene su hemeroteca, tiene su biblioteca, tiene documentos que nos han ido heredando. Por ejemplo, nosotros entre las donaciones importantes nos dieron los documentos del Patronato de Bellas Artes, nos dieron los documentos de Dani Schaefer, nos dieron los documentos de Roberto González Goyri, los de María Elena de Lamport. ¿Cómo? Doña Edna Rodas de Núñez, o Núñez de Rodas. Núñez de Rodas. Núñez de Rodas. O sea, contingentes de material que mucha gente considera que es basura. Entonces, pero para nosotros son los grandes tesoros. Pues sí. Y gracias a eso hemos podido reconstruir un montón de historia. El centro de documentación hace separatas, hace capítulos para libros. Hicimos una investigación para ustedes con datos del centro de documentación. O sea, es una entidad que tiene mucha demanda, aparte de los cursos que se dan a través de la información. Curioso, pero no sé si viene al caso. ¿Cómo surgió el centro de documentación? Es simpático. Había unas personas, un señor alemán y su esposa brasileña, que eran amigos, compraban obra con nosotros y de repente vieron una obra del maestro Dagoberta Vázquez. Les gustó la pieza, era una pieza de un valor alto, y entonces nos dijeron, mire, pues ustedes dicen que ha hecho esto, lo otro, etcétera, lo del Banco Guatemala, lo de aquí y allá, y entonces, pero, ¿y dónde dices? ¿Dónde está escrito? Pues no está escrito. En esa época no estaba escrito. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer un trato. Si ustedes nos dan la información de este autor escrita, nosotros compramos la obra, porque al regresar a Alemania o al país que nos manden, era una entidad que iban por todo el mundo, pues podemos decir que nos dijeron, pero alguien dirá, y mire, ¿y dónde aparece eso documentado? Entonces fue un reto.
el reto fue buscar a Don Dagoberto, buscar bibliotecas, buscar hemeroteca y todo. Juntamos lo que podíamos. Cuando se les dio el material dijeron, bueno, gracias. Igual la íbamos a comprar, pero de ahí surgió el detallazo de decir, bueno, ok, en este país no hay material escrito, no hay quien haya tenido la tarea de recabar, reunir información de tanto artista, mucho fallecido, mucho todavía vigente, y ahí ese fue el detonante, fue más un reto que otra cosa. Tenemos 7 archivos solo de catálogos biográficos y 26 cajas en una bodega que hay que integrar al centro de documentación, pero es tanto el trabajo que a veces no se puede, ¿verdad? Sí, yo he visto algunas de esas cajas en su casa. ¿Verdad? Sí, es cierto. Vamos a ver. Puede, no vamos a decir el común de los mortales, pero la gente que está escribiendo sobre arte, acudir a ustedes para información. Nosotros hemos recibido estudiantes de doctorado de Cuba, de México, de distintos lugares que pueden estar en el lugar físico. Generalmente, dependiendo del interés que yo mire en un estudiante universitario, le facilito a veces más el camino o a veces lo atiendo muy por encima porque no tiene interés, sino lo que tiene que hacer es llenar una cuota. Pero sí hay investigadores que llegan y se sientan y toman su cafecito todo el día. Ah, miren, qué bueno. Sí, no. Bienvenido. Sí, es que con Willy estamos trabajando en esa historia general de las artes plásticas, entonces... Que de aquí a que empiece yo eso, pero ahí vamos. yo ya tengo algo, pero ahí vamos, ¿verdad? La fundación, no finjan demencia, cuéntenme de la fundación. La fundación de la capital de Guatemala fue en 1524. Tiene puro Maradona, un quiere cintura que Dios guarde. Fíjese que la fundación está sin movimiento. No la hemos activado. No la hemos activado. Pero ya existe. Sí legalmente ya existe. Sí, porque es que eso es un dolor de cabeza en un país como Guatemala, armar una fundación. Son años de solo eso, sino suplicando. La intención era hacer un museo. Pero no. Imposible. Con suerte lo haremos virtual, pero no se dan las condiciones porque aquí son 17 entidades gubernamentales que tiene que pagar por esto, tiene que hacer por esto, tiene que presentar cada 15 días no sé qué cosa. No hemos trabajado toda la vida para ponernos encima un cepo, ¿verdad? No, a esa parte está, pero estamos pensando otras alternativas para rescatar el centro de documentación y lo que pueda haber de colección de arte, ¿verdad? Sí, porque tienen una colección de arte importante entre los dos, supongo, ¿verdad? Por lo menos lo que yo he visto en su casa es de verdad apabullante, ¿verdad? Uno no ha visto cosita de nada. Pero el asunto está en que creo yo que ustedes todavía no, pero yo estoy cabalmente en la edad en la que resulta que uno descubre que es perecedero de verdad, y entonces, ¿qué va a pasar con el legado de uno? Porque en realidad finalmente sí lo es, sin andar con petulancia. Al día siguiente que uno se muere empiezan a pensar, bueno, vamos a vender todas estas cositas y empiezan a caminar las cosas por diferente... Bueno, si es que tiene usted suerte, y si no deciden, como casos que conozco personalmente de bibliotecas especializada, una biblioteca especializada en psiquiatría, que subieron a un camión y fueron a tirar los libros, literalmente, libros nuevos, libros de un valor inestimable, ¿verdad? Sí. Oiga, libros de psiquiatría firmados por Freud. Qué impresionante. No, sí, nosotros hemos visto, a mí me tocó una vez
lo que quieras, pero mientras subimos al carro, y ahí me tenía buscando libros de arte, porque se fue todo para donar, ¿verdad? Sí, y nadie quiere libros viejos, además, ¿verdad? Las bibliotecas, sería bueno donárselas, pero a una universidad, por ejemplo, ¿verdad? Yo doné 3 cajas de libros a una universidad, y luego me enteré de que las 3 cajas de libros fueron reciclados, porque no, el curador de la biblioteca dijo que, millennial por supuesto, que no, ya habían cosas de época. Y es que ahora también existen esas figuras pues ajenas a las generaciones que ustedes y yo pertenecemos, en las que la figura en la que un muchacho sin ninguna experiencia decide qué pasa y qué no pasa, ¿verdad? Entonces es una cosa muy fregada esa. Miren, a propósito de eso, ¿cómo les ha ido con los curadores a ustedes? Es que nosotros somos los curadores. Sí, somos. Bueno, sí, ahí hay una para el público la dicha de que ustedes tienen la experiencia de toda la vida, la parte más larga de su vida han estado en esto, pues, ¿verdad? Incluso, es que yo creo que la palabra curador, nosotros ya llevamos cierto tiempo de trabajo haciéndolo sin que eso tuviera ese título. Perdón, la música. Y entonces yo recuerdo que tuve la oportunidad de que ir a Chicago a una beca para museografía, etcétera. Y entonces el señor, que era ya mayor, le digo yo, el término estaba empezando a usarse, y entonces él me dijo, es que curador, por lo menos en un museo, me dice, es la persona encargada del mantenimiento y el que cura, el que cuida, el que conserva una obra, no el que tiene el criterio de decir esto sí o sí no. Y de hecho, vaya al diccionario y va a ver que curator es cabalmente el que protege, el que cuida, el que tiene a su cargo algo. Y luego, pues el término se en cierta forma era como el conservador, ¿verdad? Es correcto, el término se diversificó y ahora la muestra ya tiene comisario y curador. Comisario es el que se encarga de hacer toda la logística, etcétera, y curador el que selecciona la obra que se va a ir a la muestra. Pero nosotros desde las primeras actividades seleccionábamos las obras. Sastres, sacristanes y maquinistas. Por ejemplo, la muestra esta que está en el Museo Ixchel es una muestra que incluye artistas consagrados, artistas consolidados y artistas emergentes. Para eso hay que tener un poco de ojo, ¿verdad? Pero, o sea, no es que nos hayamos quedado también en el pasado. Estamos trabajando con jóvenes que saben pintar, que saben dibujar, que saben composición de color, etcétera, etcétera. No poniendo bananos con tape en una pared, por ejemplo, ¿verdad? Sí, que eso es tan oprobioso y tan... Es burlarse de la inteligencia de la gente. Una vulgaridad, ¿verdad? Y es ir en contra del trabajo académico, ¿verdad? Porque no sé, yo siento que el arte en realidad es resultado de procesos de conocimiento, práctica y reflexión también, ¿verdad? No es que uno llegue uno no, porque yo no soy pintor, ¿verdad? Pero no es que los pintores lleguen a hacer cosas maravillosas y a que los elementos se vayan retorciendo o alargando porque las musas les dijeron que por ahí era la vaina, pues. Es decir, el arte es un trabajo y es resultado bueno, esto es otra cosa de la que hay que hablar aquí, ¿verdad? Sí. De materia gris. Es otra cosa de la que hay que hablar aquí, y es que aquí hemos tenido, en principio, artistas, pero también profesores, porque no hay artistas sin profesores, es decir, mínimamente todos los grandes han pasado por algún profesor, mínimamente. Por ejemplo, el caso de Víctor Hugo Valenzuela, ¿verdad? Que él era un artista natural, ¿verdad? Tenía el talento,
Natural y Colocho. Ese Willy va. Era el pobre hombre, ese final tan horrendo, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Bueno, pues, pero pasó por la academia, mínimamente, cursos libres, pero pasó por la academia y se pulió, pues, ¿verdad? Él y manejaba la acuarela. el trabajo, impresionantemente, sí. el trabajo en él, el trabajo tesonero, la época aquella en la que se mantenía en la antigua con Mundo Robles y el maestro Guzmán Schwartz, que pintaron puertas, ventanas, esquinas, bicicletas, tejados, todo, sí. y con Hugo González Ayala también. Sí. Esa época le dio a Víctor Hugo lo que él llegó a hacer en todos los sentidos, ¿verdad? Es decir, él llegó a ser un pintor integral porque pues, resulta que pasó por todo eso. Pero entonces, luego entonces, ¿cómo ven ustedes? No el mercado, sino el arte conceptual, porque es parte de lo que las galerías hacen también, ¿verdad? Es que lo que pasa es que hay arte conceptual de arte conceptual. Hay muy buenos conceptualistas que crean su proyecto y a partir de crear el proyecto, que no es tan fácil crear un proyecto, lo desarrollan. Lo que a veces se topa uno con cosas que uno dice, esto es una farsa, pero pues hay que entender que el arte ha seguido evolucionando. Carlos Mérida en su última entrevista le dice a Ludowski, pero mire, ¿y usted qué piensa del arte que se está haciendo en máquinas? Entonces le dice, usted no se quede dando vueltas alrededor de un tiempo. No tengo ninguna duda que en el futuro las máquinas van a hacer arte. Carlos Mérida, sí, ¿verdad? Murió ese mismo año, 1984. Pero a mí me impresionó oírlo porque dije, bueno, tal vez a veces uno tiene que tener un poco más de amplitud. Pero el banano con tape a mí no me funciona. No sé. No, yo estoy de acuerdo. Quiero poner un ejemplo, tal vez no se debe, pero usted me permite con el tema de Víctor Hugo. Usted hable mal de quien quiera. No, es al revés. Yo, por ejemplo, Guillermo también, admiremos a Lourdes de la Riva. Ajá, yo también. Lourdes tiene una congruencia en su trabajo y es, por ejemplo, la etapa de la polía. Entonces ella empezó con ver cómo los animalitos esos, cuando usted abre un libro, tiene todo un diseño, todo un reencaminamiento, etcétera. Y lo investigó en papel, lo investigó en madera, lo investigó en muchas técnicas, lo ha hecho en grabado, etcétera. Y no sé si tuvo la oportunidad o alguien que nos escuche o vea después en esta entrevista, tuvo en el edificio Correos una pieza monumental que era una pieza circular con un espejo e hizo toda la estructura de una cosa de madera apoliada, pero era como una torre de Babel, tenía hasta todo ese movimiento en espiral, una pieza fabulosa. Y entonces dice uno, eso es arte conceptual, eso es ser consecuente con su trabajo y eso es que un guatemalteco diga, yo voy a trabajar esto seria, formalmente y con calidad. Sí, yo tampoco creo que haya que escupir encima de lo conceptual, es decir, me parece que debe haber ahí cosas, o hay cosas verdaderamente importantes. Y como ya quedó dicho aquí, pues hay gente que nos quiere sorprender simplemente, ¿verdad? Vamos a volver en un momento al tercer segmento de Sala de Artistas con la parte más importante de esta entrevista. Muchas gracias. Estamos de regreso en Sala de Artistas en el tercer segmento de esta agradabilísima convivencia con la gente fundadora de Galería El Ático. Cabalmente hablábamos hace un rato de esto. El arte no es posible, fíjense ustedes, no es posible sin un buen maestro. Primero sin el don, ¿verdad? Hablando de la pintura, por ejemplo, que es lo que nos ocupa hoy, si el maestro no tiene
el don, pues se puede esforzar mucho y algo hará, pero si no tiene el don, no va a llegar a ser un artista de valor, un artista importante. Pero para eso también necesita un maestro que le enseñe las leyes generales de la pintura, las leyes generales del color, de la composición, todas estas cosas, los materiales, todo eso. Hace falta el maestro. Pero ¿saben una cosa? También hace falta quien se encargue de vender el cuadro. Porque si el artista le va a dedicar su vida a eso, tiene que comer de eso también, ¿verdad? Tiene que sobrevivir, tiene que pagar las cuentas, tiene que pagar los recibos. Y eso es lo que estos amigos míos hacen cabalmente. Es una parte importante y pues que hay que reconocer, ¿verdad? Hay que darle la relevancia del caso a estas galerías que han ayudado no solo a surgir el mercado del arte para que el arte guatemalteco florezca y sea lo que es hoy, sino que también que las galerías existen porque tienen que jugar un papel dentro del funcionamiento general del arte. Así que, amigos míos, ya hablamos del arte conceptual. ¿Puedo agregar algo a lo que dice usted? Por favor. Nosotros, las galerías de arte, no somos la única, hemos funcionado como museos temporales en muchos sentidos, porque nuestros museos estatales están paralizados, o sea, no hacen el esfuerzo por acercar a la gente a lo que están mirando en el museo. Y entonces nos toca muchas veces hacer guiones. La galería hizo y hace todavía infinidad de exposiciones que no son comerciales. Son exposiciones culturales en centros culturales con la idea de formar. Eso no nos tocaba a las galerías de arte, no nos tocaba a nosotros, pero nosotros estamos con una presencia constante en este tipo de ejercicio, de formación. Déjeme decirle que creo que en lo que hacemos todos tenemos, bueno, no hay estado perfecto, ¿verdad? No hay estado que cumpla, que cubra todas las demandas de su sociedad, y menos estos, ¿verdad? Estos estados nuestros que son tan miserablemente imperfectos. Los ciudadanos tenemos que ir avanzando. Ustedes bien hacen, tenemos que ir avanzando y llenando esos vacíos. Los ciudadanos somos como el agua, no hay vacío que el agua no llene. Bueno, que conste que estaba hablando de los museos estatales, ¿verdad? Porque la iniciativa privada está haciendo un esfuerzo gigantesco. Bueno, sí, pero por eso, es decir, fuera de lo estatal, los ciudadanos, la iniciativa privada, las instituciones que no son estatales, debemos seguir empujando para que las cosas vayan y la sociedad siga funcionando mínimamente. Creo que sí es una responsabilidad, y es una responsabilidad que aplauden ustedes. Yo recuerdo que usted particularmente suele darle a la gente cursos de historia del arte, y eso es una gran cosa, ¿verdad? Willy es nuestro historiador del arte más importante. A él no le gusta que uno diga eso porque es muy como decimos los guatemaltecos, es chiviado. Yo el más chiviado de todos. La palabra es mish para eso, no le gusta, pero ese trabajo que Willy hace por la historia del arte, por la historia del arte guatemalteco, no por la historia del arte contemporáneo, porque ha escrito incansablemente sobre la historia del arte guatemalteco. Ese trabajo que hace lo llevó hace muy poco tiempo, un año, algo así, a ser miembro de número de la Academia de Geografía e Historia, que es una cosa que no le pasa a nadie en este país. Yo ni siquiera lo soñé. Y yo sé que no lo soñó. Entonces, el asunto está en que esos 38 años juntos, echando punta, sirviendo al arte guatemalteco, viviendo eso también, que eso es muy válido, ¿verdad? Eso pues también tiene frutos, y bueno, uno de esos frutos es este del que estábamos hablando. Cuéntele a la gente cómo es esto, cuéntele a nuestro público, por favor, cómo fue eso de que ahora es historiador oficial.
recibí una llamada y me preguntaron si tenía interés en ser parte de la Academia de Geografía. Fui a una entrevista muerto del miedo porque pues, eran grandes académicos, allá hay doctores en historia, en filosofía. Y la verdad es que fue esa primera entrevista que la pasé, fue muy agradable. Los académicos que me atendieron me hicieron sentir cálido, bien recibido, ¿verdad? Y además yo estaba, porque la academia tiene una colección de pintura importante, y entonces yo estaba hablando con ellos, pero me ponía a hablar de las pinturas que estaban alrededor, porque son pinturas que no se ven. Entonces, pues, fue interesante. Luego tuve que hacer un trabajo sobre el regionalismo académico, que es una investigación de cómo comienza el regionalismo, que es el retrato indigenista, el paisaje local y los bodegones con elementos culturales guatemaltecos y ya no europeos. La presenté, pasó y ya está por publicarse muy pronto. Mire, pues sí. Claro que todas esas cosas yo no las podría hacer si no tuviera el apoyo de Luis. Pues sí, es que no estemos hablando ahorita de usted no quiere decir que no esté incluido, ¿verdad? Que no haga nada. No, lo que pasa es que a veces tienen que trabajar 2 veces mientras yo estoy metido en un texto, ¿verdad? Doblemente, por él y por mí. Pues sí, pues sí, ni modo, pues no sería usted lo que es indudablemente sin el apoyo de nuestro querido Luisito, porque... Sí, yo siento que es un complemento. Bueno, somos complemento hasta en personalidad, porque las personas difíciles de trato o exóticas, las decía que ahí arriba estaba el consultorio. Soy maestro de educación especial y eso ayuda un poquito, pero sí me tocaba en mi oficina cosas extrañísimas, pláticas que llegaban los artistas y yo me quedaba escuchando, o alguna otra gente de la calle, ¿verdad? El teatro me ayuda mucho. Ya dijo usted que no íbamos a hablar de teatro, pero sin el teatro yo no podría hacer todo lo que hago en las artes visuales. No, yo no dije que no íbamos a hablar de usted como actor y que no íbamos a, porque a eso hay que dedicarle un programa, pero resulta que otra vez el paraguas que es la Galería El Ático, ha permitido que Willy, que Guillermo Monsanto, que es miembro de que se guarece bajo ese paraguas, pues también sea un artista notable en el mundo de la actuación, en el mundo de las tablas. La galería ha producido teatro y no solo para mí, sino para otras personas. Pero es que yo no le estoy diciendo que no hable eso. No lo está agrediendo. Cuéntenos. No, pero ya. Ahora ya no. Cuente, por favor, porque es que resulta que Willy también tiene premios importantísimos en el teatro. Por lo menos cuente hoy lo de los premios y otro día lo invitamos a hablar de Tengo lo premios demás. Importantes. Tengo el honor de que la asociación Vicenta La Parra y el Artista del Año me dieron una medalla por artista completo. Canto, bailo, actúo y escribo teatro. Entonces, bueno, ahora ya no bailo, ¿verdad? Porque parezco pelotita por todos lados, pero en mis tiempos mozos hice musicales. Entonces me dieron esa medalla. Yo recuerdo que en una oportunidad yo fui a la galería a buscarlo a usted y usted me propuso que hiciéramos un conversatorio sobre don César Brañas. Y entonces hicimos el conversatorio sobre don César Brañas, pero Willy además llevó un grupo de teatro a la librería y entonces presentamos presentamos es mucha gente. Usted presenció. Yo presencié y él presentó El Viento Negro, que es una elegía de 17 páginas maravillosa. Creo que es tal vez de la literatura guatemalteca uno de los textos que debe estar en el top 10. Y yo tenía guardado hacía muchísimos años en mi biblioteca y como parte de mis recuerdos personales una revista Lero dedicada cabalmente a don César Brañas y se la regalé a mi amigo.
Él en alguna oportunidad me dijo que era un error habérsela regalado, pero yo creo que no, porque el que es especialista en Brañas realmente es él. Ojalá fuera, pero sí, él era un escritor que pudo haber sido un escritor universal. Tenía César Brañas, es César Brañas. Sí, es uno de nuestros gran grandes, periodista también. de nuestros grandes realmente. Es correcto. Luis Escobar es abogado. Fíjese ustedes que hace un abogado metido en una galería, ¿verdad? Pero cuente eso, ¿por qué es abogado y galerista? ¿Cómo logró hacer para que cuajaran las dos ¿Sabe cosas? usted qué es? Bueno, primero no me creó, nunca me ha creado ningún conflicto. Es más, ejercí un largo tiempo notariado porque litigar no litigué. Y en un momento en que aún el notariado dije yo, bueno, ya es suficiente no llevar dos cosas a la vez. Una gran amiga, trabajábamos juntos hasta que le dije, bueno, hasta acá. Y ya le dediqué el tiempo a la galería completo, tampoco es que me mataba antes. Pero curioso a lo que habla y a un tema que quedó un poquito en el aire, que es la venta de arte. No lo hemos hecho, pero a mí me encantaría hacer un estudio de ver a nivel profesional qué rama de profesionales son los que más les gusta y adquieren arte. Y en pues, lo básico que tenemos, solo hay dos profesiones a las que de verdad hay mucha incidencia, y es los médicos y los abogados. Usted mira de 100 profesionales, en un 80%, mitad, 40-40 son abogados o son médicos. Curioso, porque uno imagina que un arquitecto, porque tiene la formación, la sensibilidad, la estructura, la línea, el color, etcétera, sí hay. Y hay casos excepcionales como don Jorge Montes, Sí, pues, que claro, aparte de ser brillante del Centro Cívico, su colección particular era un museo. Pero, excepto casos puntuales, de verdad, el abogado y el médico son los que más acercamiento tienen al arte. Y eso viene a que, ¿por qué entre abogado y algo de arte si no chocaba? No, curiosamente se complementa. Creo que es la parte de humanidades, la parte de lo empático, la parte de... Sí. Y además, cultos, extremadamente cultos. Los médicos y los médicos y los abogados. Que son coleccionistas. Sí. Sí, en términos generales, la gente que se mueve en el medio como coleccionista es gente que tiene una base cultural envidiable en términos generales, ¿verdad? Porque también hay algunos que no, ¿verdad? En todos los gobiernos estos últimos, sin quitarse la cólera y sin meterse a hablar mal del gobierno, porque este no es el objeto del programa. Vamos a hacer otro. Eso sería otro programa. Dice. No, sin entrarle a eso, en los últimos gobiernos ha habido un montón de gente que ha estado comprando piezas de arte valiosas, realmente cosas valiosas, ¿verdad? Que no tienen el sustrato cultural como uno esperaría, ¿verdad? Uh-huh. Pero pues tienen la sensibilidad, ¿verdad? Y el pisto, bien habidos, quién sabe, pero eso es problema de ellos, no de uno. Bueno, nosotros usualmente no le podemos vender a políticos, sí, porque tenemos una ley del IBE y otra serie de restricciones. Yo creo que eso es una cosa que está bien, ¿verdad? No hay que meterse donde uno no está, donde uno no es bienvenido, según la ley, pues, ¿verdad? Uh-huh. Y hay que hacer las cosas bien hechas. La ley, por ejemplo, en el teatro, como usted conversábamos cabalmente en una oportunidad, friega al punto de que pareciera que mejor no hay que hacer teatro, ¿verdad? ¿Pasa lo mismo con la galería? No pasa lo mismo con la galería. Aunque espectáculos públicos ha querido meter las manos, ¿verdad? Pero no pasa lo mismo con la galería. En cambio, con el teatro artesanal ya no existe.
solo el industrial el que puede pagar las 3, ¿cómo se llama?, declaraciones juradas, el puesto de ¿cómo se llama?, de impacto ambiental, o sea, todos los protocolos que se requiere para hacer una obra de teatro, que obviamente dejó afuera a todos los artistas emergentes. O sea, se hace teatro porque se hace teatro, pero ya es un poco más subversivo. ¿Cómo no? Qué lástima, ¿verdad? Pues pasa. ¿Tienen relación con la academia, con la Escuela Superior de Arte y con la Escuela Nacional de Artes Plásticas? Sí, tenemos. Sí, tenemos. Algunas veces a través de artistas, algunas otras veces a través de los directores que convocan. Es una cosa cíclica. Bueno, el tiempo se nos está terminando, entonces yo quisiera pedirles que se despidan del público como los extraordinarios seres humanos y amigos queridos que son míos ustedes, pero sobre todo que se despidan desde la galería, porque pues resulta que una galería no cumple 38 años tan fácilmente, y la más importante del medio mucho menos. Así que por favor los dejo en el uso de la palabra, y para mí muchísimas gracias por su atención. Los despiden mis amigos Guillermo Monsanto y Luis Escobar, perdón. No. Bueno, Luis Aguilar y Luis Escobar agradecemos y agradecemos también el año más de galería, pero qué bonito que ya, como dice la gente, ya entramos en los 38, así que sí vale. Bueno, yo creo que agradecer la oportunidad de hacer visible y difundir algo que ha sido un proyecto importante en nuestras vidas, agradecer el hecho de ser tan bendecidos, porque es algo que no depende solo de Guillermo y mi persona, sino que depende de un número enorme de personas, como es el artista, el amigo, el visitante, el coleccionista, el medio que difunde. O sea, somos como todo una interacción de personas que ha hecho que afortunadamente lleguemos a los años que tenemos, pero reconocemos que la parte que nos corresponde día a día la tratamos de hacer lo mejor posible. Todo lo demás no está en nuestras manos, pero hemos tenido la bendición de que ha caminado muy bien, y esta oportunidad es otra forma de agradecer a ustedes y a todas las personas que nos han apoyado durante todo este tiempo. La razón de la galería ha dicho. Yo solo me despido, les agradezco el espacio y en realidad que pues se tome en cuenta a una institución que para nosotros es nuestra vida, de alguna forma, ¿verdad? Gracias. A ustedes también, gracias a la Tricentenaria Universidad de San Carlos y al equipo técnico de TV USAC. Hemos de vernos pronto.